Historia de la fotografía. La primera fotografía surgió en 1826 por el francés Joseph Niepce, fue obtenida dentro de una cámara oscura con betún extendido con una placa de peltre o plata. La primera imagen obtenida fue desde una ventana en el Gras que tomó 8 horas de posición a plena luz del día, que se conoce como heliografía. Años más tarde, Niepce conoció a Louis Daguerre para colaborar con un nuevo proyecto que se conoce como daguerrotipo. Lastimosamente en 1833 Niepce fallece y después en 1839 se inventó el daguerrotipo. Daguerre pretendía mejorar la caja oscura y acortar el proceso, ya que con el sistema de Niepce duraba más horas antes que el betún se endureciera. A lo largo de la década de 1830, William Fox Talbot, después que inventaron el daguerrotipo, desarrolló el calotipo, que permitió la producción de múltiples impresiones mediante el desarrollo de una imagen negativa positiva. En 1850 se creó el colodión húmedo por Gustave Le Gray y Frederick Scott Archer. Consistía en verter un líquido barniz sobre una placa de vidrio sólida y pulida. El colodión era previamente sensibilizado en nitrato de plata al mismo procedimiento de la cámara oscura, que desde el año 1855 esta técnica se convirtió en la más empleada. La primera fotografía a color fue obtenida por James Clerk Maxwell en 1861 a través de las tomas de las 3 fotografías con filtro rojo, verde, azul, para luego superponerla en una proyección de obtener colores deseados. Ya en el año 1871, Richard Lars Maddox inventó la placa seca. Y después, en el año 1878, fue perfeccionado por Charles Bennett, que permitía sacar negativos en vidrio que se podían positivizar sobre un papel para hacer copias. Eran recubiertas de una solución de bromuro, cadmio, agua y gelatina. El problema era que la cámara todavía era un aparato muy grande y pesado. El fotógrafo necesitaba trasladar un pequeño laboratorio para revelar los negativos del momento. Todo esto cambió con la llegada de la cámara Kodak en el año 1888 gracias a George Eastman, que anteriormente inventaba el tira de papel con emulsión fotosensible en el año 1884 y después en el 1888 fabricar las primeras cámaras con películas, lo que permitía expandir la fotografía y llegar a más personas. Comenzando el siglo XX de la mano del ingeniero Oscar Barnard, quien trabajaba en la empresa Leiss en Wels, Alemania, empresa dedicada a la fabricación de microscopios, ya que a principios del siglo XX la fotografía era una actividad costosa. 10 años después convenció a su jefe para que la compañía desarrolle más prototipos. La primera cámara Leica se presentó en 1925, una cámara compacta de 35 milímetros. En 1930 se inventó la lámpara flash, bombilla con aditamento externo que se empleaba electricidad para generar la descarga de luz. A partir de aquel momento, la fotografía se extendió rápidamente. Aparecieron más fabricantes, por ejemplo, Canon. Los modelos eran cada vez mejores y tener una cámara era muy habitual. Y en 1947, Edwin Herbert Ladd se crean las cámaras Polaroid, que permitía tener la copia de manera instantánea sin necesidad de ir a un laboratorio. La siguiente revolución de la fotografía no llegó hasta 40 años más tarde, con las cámaras digitales que no almacenan las imágenes en carrete, sino en una memoria que se puede descargar en un ordenador. Empezando la era digital, en 1975, Steve Sasson crea una cámara Kodak con un peso de 4 kilogramos y 1 megapíxeles de resolución. Después, en el año 1988, aparece el formato JPG, que permite guardar fotos con calidad buena y peso de archivo reducido. Después, en el año 1990, nace Photoshop, la famosa programa de edición y personalización de imágenes. En 1991 nace la primera cámara digital, su nombre es Daikin Modelo 1. Ya entrando en el nuevo siglo XXI, las tecnologías empezaron a tomar cada vez más fuerza hasta llegar a increíbles avances en todos los aspectos de nuestra vida, y la fotografía no podía ser menos. En los últimos 10 años hemos visto cómo las cámaras analógicas casi han desaparecido y cada vez hay menos cámaras digitales, pero hoy se hacen más fotografías que nunca.
Por último, la fotografía se incorporó a otros dispositivos como teléfonos celulares, tablets, computadoras, etc. Como hemos comprobado, la evolución ha sido espectacular, sobre todo en los últimos años. El futuro nunca sabemos si seguirá evolucionando, solo queda esperarnos. A continuación, la marca de cámara más reconocidas. Número 1. Canon. Su origen se dio en 1933 en Roppongi, Tokio, Japón, por Goro Uchida y su cuñado Saburo Uchida, tras su fabricación de los primeros prototipos en 1935, dándole el nombre de Kwano en honor a una diosa del budismo que representa la misericordia, Kwanji. Hasta que el año 1936 lanzó su primera cámara, que se llamó Hansa, y era un dispositivo de 35 milímetros. Número 2. Nikon. Su origen fue fundado en 1917 por Nippon Kogaku Koyo. Desde su inicio se enfocó a la fabricación de lentes fotográficos y otras herramientas. No obstante, hasta 1948, cuando lanzó su primera cámara, lo cual trajo importantes avances, aunque no tuvo éxito. Lo curioso es que en la placa de base dice Made in Occupied Japan. Por cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, la isla de Japón seguía ocupada por tropas aliadas. Número 3. Leica. Nació en 1914 por el ingeniero Oskar Barnack en la empresa Leitz, Western, Alemania, líder de la fabricación de microscopios, ya que al principio del siglo XX la fotografía era una actividad costosa. Un objeto pequeño apareció para cambiar la fotografía por su diseño basado en la idea de la Bauhaus. 10 años después convenció a su jefe para que la compañía desarrolle más prototipos. La nueva cámara se presentó en 1925 en Leipzig con el nombre de Leica. Gracias.